En este tramo final vamos a hablar con nuestra psicóloga invitada, siempre experta en violencia intrafamiliar y también en violencia sexual, Evelyn González. Gracias. ¿Cómo está, Evelyn? Muy bien, siempre es bueno venir a hablar. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Las consecuencias del abuso sexual en las personas que han sido abusadas sexualmente, sobre todo en la infancia. Yo trabajo con adultas y adultos y lo que vemos es terrible, odioso, horroroso, las consecuencias. Sobre todo en un país donde no se habla de sexo, donde se le teme hablar del tema sexual. Es un tabú terrible, ¿no? Terrible, sobre todo con las instituciones más conservadoras, que no quiere que se hable ni siquiera de la nariz ni de la boca. Sin embargo, lo que yo recibo, yo soy sexóloga de formación y cuando vamos a hacer algunas técnicas para trabajar el tema sexual, siempre hay que explorar posibilidad de abuso sexual. La mayoría de mujeres, al menos 3 de cada 10, sobre todo las mujeres, también los niños han tenido experiencia, hombres, yo he tenido hombres abusados sexualmente, han tenido una experiencia de abuso sexual. Y siempre hay que decir que es de la gente cercana, un tío, un papá, el padrastro, y siempre repito aquí que la gente tiene mucho miedo de los padrastros. Y siempre tengo que decir que dicen las estadísticas, los estudios, que el 40% es de los padres biológicos. 40% padres biológicos. Sí, ¿El incesto es muy elevado aquí? Muy elevado. Aquí hay pueblos donde viven familias completas, aglutinadas, donde la mayoría han sido abusadas por padres y tíos. Eso es biológico. Biológico. Aquí hay comunidades en Ocoa, comunidades en Montecristi, yo soy de Montecristi, que viven en un patio junto y allí ha estado el abuso sexual normalizado. De hecho, se normaliza como una experiencia familiar. Se calla. Siempre donde hay abuso, se calla. Hay una ley del silencio. Se construye una ley del silencio. Porque además la seducción del abuso es grave. Para que haya una seducción tiene que haber una construcción de confianza. Claro. Entonces, cuando hay confianza es fácil ir haciendo la ley del silencio. Y en el caso de los niños, que a veces se dice, bueno, hablan solo de las niñas, pero los niños, ¿se registran mucho también casos de abuso en varoncitos? Por supuesto. Lo que pasa es que el machismo es tan grave, es un sistema tan cerrado que aparta a los niños. Nadie ve esa población. En el caso de los varones. Por supuesto. Pero se registra. Claro que se registra, porque recuerda que la ley de la provocación se le endilga a las mujeres, no a los niños. Si un niño saca la lengüita, no se le dice cierra la boca, pero a la niña sí. De una vez. De una vez. Entonces eso hace que no se visibilicen los casos de abuso sexual en los varones. Como cuando se habla, tú que eres experta en el área de violencia intrafamiliar, esa manifestación de violencia dentro de la familia, Evelyn, no aparece a veces una cabeza, un alma que diga, pero mira, está pasando esto. A veces se queda eso cerradito ahí, no. Casi siempre se queda cerrado, porque ahora es que estamos hablando de que eso no es normal, de que eso no está bien. El primer feminicidio al que yo fui expuesta, yo tenía 8 años y en mi pueblo de eso no se habló. Se creía que el hombre podía hasta disponer hasta ahí. Por supuesto, y que se podía servir en de esa la mujer. época. Por supuesto, entonces ahora es que se está hablando, por eso la gente confunde que a partir de la ley es que se visibilizan los casos, no, los casos siempre han estado. Por supuesto, y eso tiene que ver con lo que hemos hablado. Todos los investigadores saben que eso tiene que ver con el enfoque cultural. Al hombre se le ha dado mayor poder para abusar. Pueden haber muchísimas explicaciones clínicas y son importantes. Biológica, cultural, la que usted quiera, pero se da. Sí, pero se da y además es cultural. Todavía no hemos llegado al 50% de mujeres que violenten. Todavía ese dato, sí, también las mujeres violentan. Sí, pero el tema es no para nada. Y mira para atrás. Por supuesto, y además histórico, ¿no? Las mujeres que han sido asesinadas es terrible, tomando en cuenta que los hombres se matan entre ellos, pero las mujeres son asesinadas por hombres. Sí, eso te tiene que decir algo. Difícilmente se matan entre ellas. Por supuesto. Una pregunta ahí mismo dentro, sin sacarte del tema. ¿Cuál es la manifestación de violencia intrafamiliar más frecuente? ¿La agresión verbal, la agresión psicológica, los golpes?
el insulto. La psicológica. La psicológica es la transversal a todas. Es transversal. Y además, los tipos de violencia no son uno y otro, es circular. Donde hay violencia psicológica va a haber violencia verbal. Termina en la verbal, por supuesto, termina en la agresión. Porque la verbal no siempre es psicológica en apariencia, pero la psicológica la recoge toda. De hecho, hay mujeres que no registran violencia física. Aquí yo tengo mujeres que no tienen experiencia de un golpe, pero por ejemplo, sí la pegan contra la pared y sí la pegan la ponen después que vomitan, la ponen a comerse el vómito. Son de esos casos terribles, o la sacan desnuda. Entonces, la violencia psicológica es la más atroz de todas y la que está siempre presente en todos los tipos de violencia. Entonces, es la más frecuente. Ha sido un logro que esto se haya podido visibilizar, porque lo que se consideró antes como normal, incluso la misma agresión sexual, dejen eso así para que no haya un escándalo en la familia, dejen eso así, que fue el tío, que fue... El hecho de que se haya podido visibilizar, sacar dentro de ese cascarón cerrado en que estaba, es una conquista, es un logro, y eso se debe a ustedes que han hecho todo este esfuerzo durante años. ¿Hay lugares donde una persona agredida, sobre todo en esa etapa y en esas condiciones, pueda ir con certeza? Por supuesto, hay ONG muy comprometidas. Yo fui parte de la formación de PACAM, siempre tengo que mencionar a PACAM, Profamilia, todas esas ONG serias que trabajan con el tema. Una cosa importante, tanto para el tema de la violencia intrafamiliar como el abuso, que es el mismo marco teórico con el que se trabaja, los profesionales o los especialistas no tienen posibilidad alguna de hacer enganche con el agresor. Aquí se hace una alianza con la víctima. Eso de que, bueno, hay que esperar, usted investiga y explora si existe o no la victimización. Una vez existe, usted no hace un juego como de mediador, no se media. Cuando hay abuso sexual se toma una postura clara al respecto y seria. Mira, Evelyn, cuando se dio el caso de Adriano Román en Santiago, por eso yo empecé a querer y a respetar a Jenny Berenice, la fiscal. Cuando hablaron de que iban a someter a ese señor, hasta obispos y curas y empresarios y políticos fueron a hablar en su favor. Así es. Y a intervenir al principio. No, ese hombre no puede estar preso, ese hombre tiene 1.000 millones de pesos en banco, tiene que sé yo cuánta empresa, tiene que sé yo cuántos cuartos. Y me decía la fiscal que le llamaban gente y personalidades. Sí. Para que por favor, por supuesto. A un hombre que había tratado de matar a la esposa y que le hizo todo lo que usted puede imaginarse, ¿no? En degradación. Porque el agresor suele ser una persona bien vista, tampoco se deja ver. Sin embargo, si tú recibes una mujer víctima de violencia y el hombre agresor, tú vas a ver una alteración perceptual, inclusive, una alteración, hay ansiedad, hay estrés, no en el hombre. El hombre llega muy bien. Yo he ido a juicios y tú ver a un hombre agresor en un juicio frente al estrado, súper bien puesto, inalterable, pero la mujer alterada, o llorando o no sabiendo qué decir frente al juez, porque sabe que no le van a creer, incluyendo las mujeres víctimas de abuso. Es que eso es un asunto tan entreverado en la historia. Todavía hay sociedades, todavía en la India, en Tailandia, en Medio Oriente, que tú encuentras que la mujer abusada es señalada y estigmatizada en vez de buscar al agresor. En África del Sur hay lugares donde eso ocurre, porque es un histórico. Pero aquí además hay algunos abogados y abogadas que le piden a las víctimas que se vistan como víctimas. Ajá. Sí, que se vistan como víctimas, es que no se pueden maquillar, es que tienen que ir con una ropa X. Sí. Entonces, aunque el hombre vaya bien. Aunque el hombre vaya bien, porque tiene que parecer víctima. Es como en el convencimiento al juez le tiene que parecer víctima. Eso como es si terrible. El make-up tuviera que ver con la agresión. Claro, cuando además hay hombres que maquillan a las mujeres después que le pegan. También se da. Sí, claro, yo he tenido esos casos. ¿Cómo se da este caso? Luego imagínate que estoy hablando de un caso real, la golpeó fuera del país y para venir en el avión él mismo le maquilló el ojo, le puso rubor, le puso sombra para ponerla bien. ¿Y normal? Normal. Para él, ¿no? Sí, llegaron muy bien aquí. Entonces, a mí lo que me preocupa es que todavía los fiscales, las fiscalías no entienden ese tema, cuando además están muy bien formados, sensibilizados. Por eso hay áreas especializadas, porque no todo entiende. Por supuesto, y aunque lo entiendan, salen los sistemas de creencia.
creencias, porque para abordar estos temas, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, el especialista tiene siempre que revisar su sistema de creencias, porque aquí hay jueces que emiten sentencias basadas en su sistema de creencias. Por ejemplo, en su sistema de creencias. Por supuesto, si hay una sentencia, aunque sea condenatoria, pero en la motivación dice, pero ella tenía una falda corta, hablando del tema del abuso sexual. Es uno de los tabúes más socorridos. Pero que andaba con falda corta. Exacto, pero aquí también hay otra sentencia donde el juez motivaba, la juez motivaba que él no podía ir a la cárcel aunque fue declarado culpable porque era el papá de los hijos. Entonces, ¿también? Sí, por supuesto. Entonces, en esas sentencias lo que está es el sistema de creencias del juez que está motivando a partir de lo que él cree que es ser buen padre. Entonces, en el abuso sexual, en temas de abuso sexual es peor, porque sobre todo si es de mujeres, lo de los niños no se visibiliza. Lo de las mujeres es que tienen que revisar cómo estaba vestida, si fue a las piernas del padre o del tío. La familia no quiere hablar, y no quiere hablar porque además de eso, la lealtad familiar jamás va a romperse para ser leal a un especialista. Cuando yo le digo a una familia es que hay que denunciar, esto es obligatorio denunciar, la familia se cierra. Y entonces si se cierra, el especialista no puede hacer más que psicoeducar a los niños y a las niñas. Hay que sacarlo de los procesos de abuso sexual. No, que el padre tiene derecho. Una vez un padre o un padrastro ha abusado, perdió todo el derecho de contacto con ese niño o esa niña. Y las familias lo tienen que tener claro. Hablando de las consecuencias en adultas, una de las consecuencias más importantes es el estrés postraumático. Que para que la gente tenga una idea... En este caso, ¿cómo se manifiesta el estrés? En pesadillas, sueños desagradables, por ejemplo, perfumes. Hay perfumes que las mujeres o los niños no pueden oler porque le regresa al episodio de abuso sexual. Tú sabes que el olor como manifestación sensorial es una de las características que permanece en la memoria, ¿no? Sí. Y eso ha sido estudiado hasta ahora por la neurociencia, anteriormente por sociólogos como Pierre Bourdieu, que hablaba del olor, la relación y la identidad. Sí. Se trastoca cuando tiene contacto con un perfume que le... Sí, que le recuerde el hecho. Una de las características que vamos a ver en mujeres, usted hablando coloquialmente con algunas mujeres y hombres, hacen un movimiento aquí de garganta. Ese movimiento tiene que ver con la expulsión del abuso sexual, porque hay además unos trastornos alimenticios que se dan. Muchas veces detrás de bulimia y anorexia hay posibilidad de abuso sexual. Cuando yo tengo una mujer o un hombre que me está hablando de un apetito inadecuado, o que come mucho, o que está dejando de comer, o yo estoy identificando la posibilidad de ambos trastornos, siempre exploro abuso sexual. ¿Qué otra característica? Aparte de eso, las cefaleas no se quitan. Y a nivel interpersonal, las relaciones suelen ser inadecuadas. No saben poner límite. No saben poner límite en cuanto a su cuerpo. O se rigidizan. Las víctimas tienden a rigidizar mucho el cuerpo. Y la mandíbula también. Esta parte, la temporomandibular, todo esto, se van. En buen dominicano, esos se van. Eso se llama disociación. Usted está hablando con ellas y de pronto parece que están en el aire. Dice, pero bueno, fulana se va cuando uno está hablando, o de temas puntuales no participa. Si hay un cineforum de una película X, no van. Y comienzan a temblar. Hay mujeres que salivan ahí mismo, tiemblan, hay sudoración, dolor en la espalda constante, sobre todo en la espalda baja. Todas estas son consecuencias, sobre todo del estrés postraumático. Tengo que decir que los sueños son muy importantes porque son sueños repetitivos, un rumeo constante sobre el sueño. No se le pueden acercar porque a todo esto, aún sea adulta, a estas mujeres, como es un abuelo, por ejemplo, se les obliga a saludar el abuelo. Entonces la tienen que saludar. Una de las cosas que le digo es que no tiene que ser buena gente. Usted no tiene que ser ni siquiera educada con un abusador sexual. La obligan muchas veces a que sea incluso sumisa. El respeto le llaman. Sí. ¿Qué respeto? No hay respeto. No se le saluda ni se le dice nada. No tiene que tomar justicia por su mano, pero parte de su justicia es tomar distancia. Es difícil tomar distancia cuando es intrafamiliar, el abuso sexual. Y sobre todo en pobreza. Que hay tanto hacinamiento, tanta obligación de estar ahí. Hay un mito que hay unas expertas
que han dicho que es un mito. El hacinamiento no necesariamente produce abuso sexual, porque yo tengo casos donde las familias tienen puertas muy bonitas y casas muy lindas, claro, y el abuso sexual ocurre igual y mejor, porque las puertas se cierran. Hay algunas familias, porque donde no hay un abusador, no lo hay, aunque no haya vivamos puerta, todos juntos. Aunque no haya puerta. Y aunque haya cortinas, es más, aunque no haya nada. Entonces, asumir una postura clara. La culpabilidad es del abusador. No hay nada en la víctima que explique la historia de abuso. Esa justificación es absurda, ¿no? Así es. Que estúpidas y de caverna, de pero es que andaba de esta condición, andaba de esta forma, es una provocación. Sí, cuando los abusadores se les hace la entrevista y se le pregunta qué hizo que usted abusara o usara, porque ellos no lo asumen como abuso, es que me sacaba la lengua. Estamos hablando de niñas de 3 años. 3 añitos. 3 añitos, porque lo erotiza todo. Y aquí también una parte importante que es a la población. Por favor, no le enseñe a las niñas que por sacar la lengua está provocando. No, que es para cuidarlo. Eso no es un factor de protección. Usted lo que le está enseñando es que ella provoca. Evelyn, solo nos quedan unos segundos. Algunos países han prohibido esas manifestaciones de erotización de la infancia, concurso, maquillaje, ponerle ropa a la niña de determinadas características cuando no son propias de su edad, etcétera. Eso tiene realmente un impacto en reconducir en una etapa que todavía las niñas son tan inocentes, los niños y las niñas, y eso que se llama adultización de la infancia. Claro que tiene impacto, pero a mí lo que me preocupa de eso es que pareciera que una niña se pinte, a ver, lo que tú me estás hablando es cuando exponemos a las niñas y a los niños a situaciones. Claro que eso tiene un impacto negativo. Por ejemplo, ahora se está usando ponerlos a bailar, no importa el tipo de música. Pero hay un tipo de música muy desembosada. Supuesto, y no son para niñas y niños. Exacto. No es para su edad tampoco. No es para su edad. Entonces, el niño no sabe elegir todavía. Por supuesto, y no sabe distinguir qué es lo erótico. Y ellos creen que eso es una gracia. Y además los adultos, además con todo esto de las redes, lo colocamos en las redes. También una parte importante, por favor, no reproduzca esos videos. No los reproduzca. No los reproduzca porque son niñas y niños. Que un adulto baile así, está bien, si quiere, pero la niña y el niño no sabe por qué está haciendo eso. ¿Cómo nos comunicamos finalmente contigo? ¿El número? Yo estoy en Instagram y estoy en varios consultorios, ahí en Instagram aparece. Evelyn González, señores, estuvo con nosotros en este tramo final de Enfoque Matinal.